¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a College 360. Bienvenidos a la casa de la NCAA, un día más, en un contenido que vamos a hacer dedicado al Mundial Sub-19. Ya sabéis que me propuse hacer un vídeo después de cada partido de Estados Unidos y vamos a intentar mantenerlo, esa promesa, por lo menos el primer día. Y es que ayer Australia jugó ante, perdón, Estados Unidos jugó ante Australia, un muy buen partido, la verdad, no nos vamos a engañar. Australia supo mantener la distancia en el marcador, lo que pasa es que Estados Unidos se fue, sobre todo en el primer cuarto, que ahora hablaremos de ese primer cuarto, y más o menos se mantuvo la distancia. Un Estados Unidos, como siempre, con un roster larguísimo, rotaciones igual, estilo de juego el de siempre, correr mucho, le plantearon una zona, no entraron los triples, pero las individualidades fueron las que ganaron el partido un día más en un torneo más. Si queréis, vamos a poner las estadísticas del partido y vamos a comentar las cosas interesantes, porque es cierto que si veis las estadísticas, puede parecer una cosa, pero realmente la gente que vio el partido, estoy seguro que estará de acuerdo conmigo, que muchas cosas no son como marca la estadística. Así que bueno, si queréis, si acierto y lo pongo bien, perfecto, ahí lo tenéis, la gente que me estáis escuchando, me he puesto las estadísticas del partido de fondo, el box score, ya sabéis, Estados Unidos le ganó 88-73 a Australia. Un Estados Unidos jugando con 12 jugadores, como siempre, es cierto que Tyron Stokes, el mejor jugador o el hipotético número uno del draft de 2027, jugó 3 minutos y Brandon McCoy, otro jugador muy joven, jugó 1 minuto, quitando estos dos, roster de 10 equipos, perdón, roster de 10 jugadores, muy reconocibles además. Los bases fueron Michael Brown y JJ Mandaquit. Los escoltas fueron, a ver que recuerde yo, los escoltas fueron Jordan Smith Jr., que cuidado con este, que hablaremos de este, y Jasper Johnson, llamativo, que Jasper Johnson, el jugador que llega a Kentucky, juegue de suplente por detrás de Jordan Smith, que es otro jugador que el año que viene va a jugar en high school aún. Estaba rompiéndola hace un mes en el EYBL, ya sabéis, en el torneo de Nike, este de verano que acaba en el Pit Jam, y un mes después está jugando con gente como Coapit, J.D. Vance y demás, en un Mundial Sub-19. Aleros jugaron, si no recuerdo mal, estoy tirando de memoria. El titular fue, a ver, AJ Divansa y el suplente fue Caleb Holt. Y luego por dentro el destrozo, ¿no? Coapit y Nick Kamenia jugaron de 4 y de 5 Daniel Jacobsen y Moritz Johnson. Ya sabéis, Daniel Jacobsen, el de Purdue, que volvía tras la lesión, estuvo prácticamente todo el año fuera y que la verdad que no hizo mal partido, lo que pasa que estuvo totalmente desbordado por un Moritz Johnson que hizo un tremendo partidazo. Moritz Johnson, que jugará en Michigan, será compañero de Adaimara y junto a Jackson Lendenborg serán los 3 jugadores que se repartirán los minutos del juego interior de una UCLA, la cual Lendevor es un jugador muy de ataque y veremos si Johnson es el defensivo. Pero bueno, quiero pararme en los bases, dos bases para más o menos conozcáis Estados Unidos, ¿no? Michael Johnson, top 5 de esta clase de reclutamiento, base que llega a Louisville, un base eléctrico, rápido, descarado, que tira mucho y demás, un base estilo americano total, el cual no estuvo mal, veis que me ha dado 10 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias, pero sí que es cierto que muy fallón en el tiro, 3 de 14 en el tiro, o sea, no se corta ni con un, ni con un cristal. Christopher Michael Brown, que le ponen Christopher Brown en la FIBA, no sé por qué. Y el otro va a ser JJ Mandaquit, un jugador que va a llegar a Washington, un jugador más base puro, ¿no? Que controla el tiempo del partido, que limita las pérdidas, que hace jugar a sus compañeros y si tiene que anotar, anota. Esos son los dos bases de Estados Unidos, totalmente antagónicos, pero dos bases de los perfiles muy necesarios para estos torneos. Escoltas, Jordan Smith Jr. y Jasper Johnson. Jasper Johnson salió de banquillo, metió un par de tiros. Muy bien, ya sabéis, el combo que llega a Kentucky, un anotador puro, que la verdad que creo que es un jugador que cuando se cierren los partidos Estados Unidos va a necesitar en este torneo. Pero yo creo, y me quiero parar y detener en el
mejor jugador, o por lo menos, no el mejor, pero a mí el que más me sorprendió en este primer partido, que es Jordan Smith Jr. Jordan Smith Jr. es un tipo que está en high school, que desde luego es de los más pequeños de esta selección. Hizo unos números de 8 puntos, 4 rebotes, pero sobre todo se le vieron cosas de, para ser un jugador tan joven, se le vio un jugador con un físico ya hecho, o sea, es un escolta, base escolta, ¿no? Por esa estatura, más escolta que base. Es un tío físicamente hecho muy fuerte, que es un anotador puro. En EYBL se le ha visto como un anotador puro, pero aquí a mí me llamó la atención su intensidad a los dos lados de la pista. Defensivamente mete mano, rápido, fuerte, puede aguantar, puede defender a la gente por fuera. Y si eso lo unes un instinto anotador increíble, aunque aquí no se prodigará mucho, desde luego que estamos ante un jugador total y un jugador que se le da como top 10 del draft del 27 y es un jugador que debería subir como la espuma porque es un jugador que este año tiene muy buena pinta en high school. Los aleros, pues ya sabéis, una J.D. Vansa que acaba con 18 puntos, que acaba con 3 rebotes, 2 asistencias, pero claro, hay que ponerle matices a estos números porque la gente dirá, no, J.D. Vance a 18 puntos, el mejor de Estados Unidos. No, calma, ¿no? Porque Divansa además se le vio acelerado, ¿no? 3 de 10 en tiro, 3 de 6 en triple, perdón, 3 de 10 en tiro, 0 de 4 en triples, 12 de 15 en tiros libres, es decir, que de los 18 puntos, 12 vinieron de tiro libre y luego hizo 2 matazos a campo abierto brutales, pero en el principio del partido, Koa Pitt fue el que se llevó todo el peso ofensivo en ataque de Estados Unidos y Divansa necesitaba, ¿no? Necesitaba, se le veía y al final cuando mete por fin, creo que es en el segundo cuarto, su primera canasta en el juego, que hace un matazo increíble, se le veía con muchas ganas a Divansa y es cierto que quiere agradar, pero de momento está en un sitio complicado porque en esta selección, al final, aquí, ser más que tu compañero es muy complicado porque juegan todos muchos minutos, más o menos se reparten mucho los números, ya que sí que es verdad que en esta selección sí ha visto que muchos han jugado más minutos que otros, por lo que hemos dicho, ¿no? Que algunos juegan muy poco tiempo, de normal se suelen repartir mucho los minutos. Y desde luego que Divansa es cierto que es de los mejores jugadores, probablemente el de más talento de esta selección, pero como dijimos en la previa con Jordi, a mí hay otro que me gusta mucho, que creo que tiene una pinta también increíble, que desde luego que se va a pelear junto a Divansa es ser el líder de este equipo, y ese es Coapit, del cual luego hablaremos. El alero junto a Divansa estuvo Caleb Hall, jugó muy poco tiempo de alero suplente, otro jugador de high school, muy físico imponente, físico, defensivo, mete manos, sale rápido al contraataque, pero bueno, tampoco tuvo mucho tiempo de destacar. De 4 jugaron Coapit, que sobre todo dominó el partido al principio y desde luego fue la clave para que Estados Unidos cogiera una ventaja buena en el primer cuarto. Un hombre jugando contra niños y mira que Australia por dentro tiene buenos físicos, pero es que Coapit está hecho. Coapit físicamente es un toro 17-10 y desde luego que nadie ha hecho de menos a un tal Busser jugando de 4 en esta selección, porque Coapit está a un nivel increíble. Desde luego que si llega en NCAA con este nivel, en Arizona tienen un tipo que va a pelear por estar en el mejor quinteto de la Big 12 el año que viene, porque se le vio muy hecho físicamente, o sea, es un tío que perfectamente puede haber jugado en NCAA este año ya incluso, y es un jugador con mucho talento, en ataque tiene recursos, en defensa es intenso, muy bien al rebote, se sabe mover, es un jugador bastante interesante y al cual hay que seguir porque yo creo que también es una de las piezas clave en esta selección. Y el 4 suplente fue Nick Kamenia, el 4 de Duke, 4 raza blanca, se suele abrir para tirar de 3, es un jugador que lo tienen para abrir el campo y además pues aporta otros intangibles que no se ven en las estadísticas, pero que son muy importantes para un equipo. Y este Nick Kamenia es un tipo que, si se sabe rodear bien en Duke con lo que llega más con lo que llega de los Boozer y demás, es un jugador que va a subir como tantos otros que están en Duke los mobs. Es el próximo tirador de Duke, creo yo, y desde luego que este Nick Kamenia no es solo un tirador, sabe hacer muchas más cosas. Desde luego que es un jugador que espero y creo que va a ir de menos a más en esta selección.
Y por dentro, ya por acabar rápidamente en este resumen rápido de todos los jugadores de Estados Unidos, porque los conozcáis, y en los próximos vídeos ya solo hablaremos de las sensaciones de partido y demás. De 5 jugaron Daniel Jacobsen, el 7 pies, pívot de Purdue, jugó poco después de la lesión, 2 puntos, 3 rebotes, se le vio ahí una fuerza intimidadora en la zona, puso un tapón, pero bueno, más allá de los tapones, es un jugador que puntea tiros, que te cierra por dentro de la zona interior y desde luego que es un jugador muy interesante y que también creo que va a ir de menos a más durante el torneo. Y el otro pívot del equipo, Morez Johnson, que es un jugador con muchos menos centímetros, no es un jugador que a lo mejor se puede quedar corto para jugar de 5, doble doble, 10-10, 10 puntos, 10 rebotes, una exhibición, 4 tapones, dominó por dentro de la pintura, o sea, es un jugador muy interesante, jugador que llega a Michigan, veremos a Daimara si le quitan minutos, si va a ser el nuevo jugador que le quite minutos a Daimara, esperemos que no. Pero es un jugador que ya viene jugando de años atrás también en la selección, es un fijo en selecciones inferiores y desde luego que es un jugador que va a ir de menos a más. El año pasado en Illinois no estuvo mal, este año llega a Michigan, es un jugador a seguir, porque es un portento físico y desde luego que los minutos que estuvo con Coapit en pista, Australia por dentro la verdad que no hacía mucho, o sea que vamos a ver también cómo se transcurre el torneo, porque Morris Johnson tiene también una pinta increíble. Y luego lo que os he dicho, ¿no? Tyron Stokes, que jugó muy poco, y Brandon McCoy también. Prácticamente presencia testimonial. Don Tyron Stokes, que estaba aquí visto y es un jugador que debe ser un jugador importante en las próximas selecciones de Estados Unidos, pero que de momento pues, no tiene hueco en una selección estadounidense que desde luego tiene una pinta increíble. El partido, ¿cómo fue? Bueno, pues básicamente Estados Unidos cogió la renta muy fácil, muy rápida, con un Coapit a un nivel increíble, se fueron de 10 en el primer cuarto y luego Estados Unidos es cierto que Australia fue acercándose, tuvo un buen run en el tercer cuarto, se pusieron a 15, parecía que podían hacer que Estados Unidos temblara, pero nada, Estados Unidos controló el partido y desde luego que con una defensa o sea, el partido, para la gente que no lo haya visto, es el estilo clásico de Estados Unidos durante tantos torneos de categorías inferiores. Es cierto que no te hacían full presionado a la pista, iba a decirlo en inglés, perdonad, no hizo presión a toda la pista, pero no le hizo falta. Desde que defendían ya en zona de su pintura, Estados Unidos, desde luego, desde su lado de la pista, presión intensa, manos rápidas, muchas manos, fuertes físicamente, contacto, y al final, una vez robaban, al final robo y mate fácil. Australia es un buen equipo, no les permitió correr mucho, ¿no? Pero al final es un equipo que está hecho para eso. Cosas a mejorar, evidentemente, el triple. O sea, Australia desde el segundo cuarto se puso en zona y a partir de ahí Estados Unidos pues le costó un poco más, ¿no? Que quizás quitando a Johnson y Pitt por dentro, pues le costó mucho. Es cierto que Iván en penetraciones, forzó mucho tiro libre. Al final Estados Unidos forzó mucho tiro libre, 32 de 41 en tiro libre, pero es un equipo que desde luego ese 4 de 23 en triples con 2 de 8 de Michael Brown, también es un base que creo que para instancias ante equipos importantes veremos si no juega más Gigi Mandaquit. Yo tengo dudas porque a mí es un base que es cierto que es muy bueno, pero tiene ese toquecito, ese picorcito de joven que a lo mejor hay que frenarlo y que es un base muy pasional, muy emocional y desde luego que para controlar tiempo de partido, vamos a verlo, sobre todo de cara en este año que viene el Louisville, por cierto, sobre todo, más que este torneo quizás. Y vamos a ver, hoy, domingo, juegan un tremendo partidazo, el mejor partido del día, sin ninguna duda, ante Francia a las 8 de la noche. Volveremos a ver a esta selección y vamos a ver ante una muy buena piedra de toque, un equipo físico y demás. Vamos a ver hasta hacia dónde llevan a un equipo que desde luego que hoy se ha visto muy sólido, muy tranquilo, confiado, con mucho talento, cosas a mejorar, pero desde luego que una muy buena puesta de largo en un partido complicado ante una Australia muy compatible. Así que nada, hasta aquí el resumen de Estados Unidos contra Australia, del primer día del Mundial FIBA Sub-19.
Muy buenas, actuaciones de gente en NCAA, por cierto, Hans Steinbach en Alemania, brutal. Tyler Kropp en Argentina me ha gustado mucho también. Y ha habido también otros jugadores, a nivel NCAA interesantes, este primer día, y de los cuales hablaremos más allá. Quizás cuando acabe la primera fase, pues a lo mejor hay que hacer un vídeo resumiendo un poco lo que ha pasado y demás, para que no os perdáis nada. Y lo dicho, seguid disfrutando de la NCAA College 360, mucho contenido que vamos a sacar durante los próximos días. Ya sabéis, esto es la casa de la NCAA. Hasta luego.